Bueno, para dar inicio a esta preparación vía WhatsApp de esta jornada de capacitación, vámonos con el primera definición o el primer punto, que es patrimonio. Y para entender un poco más el concepto y entrar en el conocimiento de todo lo que significa patrimonio, vamos a definir 4 elementos dentro de ese patrimonio. Primero es naturaleza, que sería el resultado de la relación entre los elementos biológicos e inorgánicos o fenómenos naturales que constituyen fuerza de vida. Nos estamos refiriendo pues a todos aquellos elementos donde no ha intervenido la fuerza del hombre, que son fenómenos especialmente naturales y que representan una gran singularidad, belleza e importancia para el ser humano. Voy a permitirme hacer una especie de declaratoria porque en la medida que vayamos estudiando cada uno de los elementos de estos 3 grandes grupos, en lo natural, en lo cultural y lo paisajístico, van a ir ampliándose y porque vamos a ir buscando ejemplos en cada uno de ellos. En el caso de lo cultural, este cuadro que estamos viendo allí se va a ampliar y en la medida de que vayamos profundizando más, pues se va ampliando. Ahorita vamos a partir con lo más básico y al terminar se van a dar cuenta de que cuando vamos buscando cada uno de los elementos y buscando ejemplos, este cuadro se nos va a ampliar para que tengan más o menos una idea de lo que se va a desarrollar cuando estemos viendo cada uno de los elementos que aquí vamos a nombrar. Otra definición es cultura y lo estamos refiriendo al conjunto complejo y numeroso de bienes de carácter espiritual y material creados por el hombre en distintas épocas de su historia. Nos estamos refiriendo a elementos de tipo inmaterial y material. Y en el caso del material son aquellos elementos que podemos mover y aquellos que no se pueden mover, como el caso de los inmuebles. Seguimos ahora con identidad, conjunto de valores, características y testimonios producto de la historia o circunstancias particulares del hombre que acredita a los individuos, comunidad, región o país. Esto quiere decir que es el conjunto de elementos que dan identidad propia. Nos ubicamos en espacio y tiempo dependiendo del elemento que estemos hablando. Si es la pizca andina, a los Andes; si es la piña, a lo más bajas; el ciclismo, el estado Táchira; los andinos en el poder, pues al estado Táchira; Santo Cristo en la Grita y el fútbol. Y así muchas cosas más. Entonces, este elemento es muy importante porque ya nos está dando una ubicación especial en base a lo que es la cultura o los elementos que forman parte de la cultura. Finalmente vamos a referirnos a la definición ambiente, que sería entonces el escenario donde se combina la acción del hombre con los elementos naturales, culturales y sociales existentes en un espacio determinado, necesarios para crear las condiciones que afecten positiva o negativamente al ser humano y que también la vamos a definir como paisaje cultural. A esto nos referimos una tarde en Peribeca, una tarde en San Pedro del Río, una visita a la Grita o estar presentes en un desfile como la Feria de San Sebastián, la visita a las lagunas o cualquier otro espacio donde está allí presente el hombre interactuando sobre ese espacio natural o cultural. Bien, conocido estas 3 definiciones, ahora vamos a darle forma al concepto de patrimonio. Sería entonces el conjunto de bienes naturales, culturales y paisajísticos de una localidad o región necesarios para crear un desarrollo turístico. Y este patrimonio lo vamos ahora a dividir en 3 grandes grupos. Mucha atención porque aquí nos vamos entonces a ir trabajando poco a poco cada uno de los elementos y ponerlos en el lugar que le corresponde y para tener una facilidad de ubicarlos. Entonces vamos a empezar por el primer grupo, que sería el grupo de los naturales. Y a su vez ellos están compuestos por 2 grandes grupos: los elementos físico-químicos y los elementos biológicos. En la parte cultural, que sería el segundo grupo, sería lo intangible e intangible, pero que a su vez lo vamos a encontrar con
construcciones, hechos y acontecimientos civiles, militares y religiosos, las bellas artes, la cultura o el arte popular y el arte popular autóctono. Muy pendiente con estas dos definiciones porque allí hay una gran diferencia y vamos a establecer qué es autóctono y qué no es autóctono para nosotros como identidad de los tachirenses. Y finalmente el paisaje cultural, que está dividido entonces en lo natural y cultural, pero por supuesto con la presencia del hombre actuando en los espacios naturales y por supuesto culturales. Vamos a entrar entonces a estudiar el tema del patrimonio natural y los vamos a definir como todos aquellos fenómenos y productos de la naturaleza encontrados en los parques nacionales, monumentos naturales, formaciones geológicas y áreas naturales donde no ha intervenido la mano del hombre y que se caracteriza por su singularidad, valor estético, científico, excepcional y de reserva. Vale decir que en el caso del Táchira, que tenemos 4 parques nacionales, corresponde al 17% del territorio del estado, más algunos espacios como los espacios agrícolas, donde se produce los alimentos para pues, prácticamente todo el país, y aquellos lugares como las aguas termales, formaciones montañosas especiales, como el caso también de la roca madre del petróleo, que sale de esta clasificación, pero son elementos naturales importantísimos porque representan un valor para el Estado y un valor para la naturaleza y por supuesto para el turismo. Quiero ahora pedirles que observen el logo de Cotatur que está a la parte superior izquierda, porque allí predomina el color verde y esto representa a lo que estamos hablando de este grupo de patrimonio natural. Fíjense y afinen bien la vista. Primero van a ver 4 letras, la C, la O, la T, la A. Observen bien que la C, el centro de la C es una molla. Es una molla de barro, ya más adelante les voy a explicar, pero la O es una mata de frailejón, es una molla vertiendo agua hacia esa mata de frailejón. Ya entonces estamos hablando de una actividad cultural ligada con la naturaleza, pero la A es una formación montañosa. Entonces allí ya estamos representando todos estos elementos que estamos hablando, de las formaciones naturales, de los fenómenos naturales, de los parques nacionales, de las áreas especiales con formaciones geológicas y las áreas como ABRAE, que son las áreas bajo régimen especial, como la de Río Frío. Y la definición que dice cree, vive y disfrute en la parte superior de las letras donde está un tejido. Creer por la parte religiosa y por la parte espiritual, vivir la experiencia, vivir ese momento en la naturaleza y disfrutarlo. Ese es el mensaje que da ese logo. Bien, para finalizar este encuentro por WhatsApp vamos a referirnos a los 4 parques nacionales. Tomo primero al Parque Nacional del Tamá porque es el más antiguo, creado el 12 de diciembre de 1978 con una superficie de 1.390 kilómetros cuadrados. Este es un parque que lo compartimos con Colombia y está en los municipios de frontera como Junín, Córdoba y San José de Delicias. Entre sus principales atractivos vamos a encontrar al Cerro de Copas. Observen allí en la foto central una pared donde el viento erosiona la capa vegetal y hace una formación de 3 copas de agua. Ese es su principal atractivo. Es una inmensa pared donde encontramos este fenómeno, vemos este fenómeno. En la parte superior, el Cerro La Ventana, vemos una persona allí montada sobre ese cerro, donde el lado derecho corresponde a Colombia y el lado izquierdo a Venezuela. Ese es otro atractivo que tiene el parque. Asimismo, vamos a encontrarnos un pueblo típico tradicional tachirense, como lo es Río Chiquito. Pero lo interesante que tiene este pueblo es que allí funcionó un ingenio eléctrico donde aprovecharon la fuerza del río Quinimarí para transformar energía.
en la hídrica, en eléctrica. Fue el primer pueblo del Táchira que tenía autonomía eléctrica. Y bueno, eso se debió a los eh, habitantes de esta zona. También entre sus grandes atractivos tenemos el Parque Nacional La Petrolera. Este parque, bueno, es el lugar exacto y preciso donde apareció el petróleo por primera vez en Venezuela, específicamente en la Alquitrana, en el año de 1875, cuando ocurrió el gran terremoto que destruyó a Cúcuta, San Cristóbal y los municipios vecinos como Capacho, Libertad, Lobatera, Michelena, entre los más importantes. Un terremoto que prácticamente acabó con muchas estructuras que existían para ese momento. Con la venia de ustedes voy a permitirme hacer una aclaratoria, porque no es el lago de Maracaibo, corresponde a los límites del estado Zulia. Y este relámpago, como lo digo, se puede ver desde el estado Táchira, específicamente desde Casa del Padre, y hay un sector específico en la Casa del Padre que se llama Los Cuatro Límites. Este es el punto exacto donde convergen cuatro municipios: Michelena, Andrés Bello, José María Vargas y Lobatera, en la Casa del Padre. Y se llama Casa del Padre desde épocas del Libertador porque se dice, la tradición oral, que allí se escondió un cura que se había metido en problemas con el Libertador, y para que no lo encontraran, porque el Libertador lo había mandado a castigar, y los castigos de él lo último era hasta fusilar. El Libertador en ese tema sí era muy preciso y muy fuerte cuando tomaba decisiones. Pero el cuento dice que allí se resguardó un cura, y que para que no lo tomara el ejército del Libertador y no lo encontraran, pues el espacio era grande, era inmenso, y la gente, para llevarle comida y asistirlo, decían: vamos hacia donde está el padre o vamos a la casa del padre. Pero un punto en específico no lo había, era un sector muy grande donde estaba resguardado este famoso padre, que la historia pues lo guarda como en casa del padre. En tercer lugar voy a referirme al Parque Nacional Chorro del Indio, creado el 7 de diciembre de 1989 con una superficie de 170 kilómetros cuadrados. Su nombre se debe a una leyenda nacida de la tradición oral de sus moradores, donde se dice que había una tribu que habitaba esta zona y que el jefe indio había prohibido a su tribu acercarse al filo de la montaña, y quien se llegara allí lo convertiría en cascada. Pues una pequeña se acerca por curiosidad al filo de la montaña, y al tratar de venirla a salvarla, lamentablemente cae en la maldición hecha por el Piache, y allí pues vemos dos cascadas o vertientes de agua, una grande y una pequeña. Una corresponde al mayor y otra a la pequeña. Se dice también que los hombres que no hacen caso y que se internan en esa montaña los pierde, y a las mujeres les quita las prendas. Eso es parte de la tradición. Otro atractivo importante que tiene este parque nacional pues son su vegetación, pero en especial las aves migratorias, porque este es un santuario de las aves que vienen del polo norte, del polo sur o de cualquier otra parte del mundo, pero que buscan este espacio ideal para el descanso, para el apareamiento. Igualmente es un área ideal para los observadores de aves, que pues tienen cierta cultura en este tipo de actividad. Ellos deben pararse aproximadamente a las 3 de la mañana para lograr llegar al sitio, buscar el sitio ideal ya previamente estudiado, y con sus largavistas, un manual, y anotar sus observaciones. Hay algo también especial de que en estos observadores de aves, como no pueden tomar fotos, y no porque no puedan, sino por el tema de la luz y la distancia, y ellos están observando por larga vista, pues se le cree que eso lo vieron, y eso es lo que se llama conteo de aves. Y allí vamos viendo
especialidades. Y el que mayor vea variedades, pues ese es parte del atractivo. Finalmente voy a referirme al Parque Nacional Tapo Caparo, creado el 26 de marzo de 1993 con una superficie de 2.050 kilómetros cuadrados. Este es un parque que se encuentra en la zona alta de la montaña en Pregonero, lo compartimos con el estado Mérida. Es un parque que está fuera de la poligonal de lo que es el complejo hidroeléctrico de los Andes. Está decretado para preservar las fuentes hídricas que alimentan la represa Uribante Caparo. Y bueno, su principal atractivo es su vegetación y que es rica en madera. Lamentablemente, pues es como una zona selvática de premontana que no se puede pues penetrar, pero se preserva o se conserva, repito, para preservar toda la riqueza hídrica de la zona. En segundo lugar, voy a referirme al Parque Nacional Los Páramos, Batallón y La Negra o Juan Pablo Peñalosa. Este ha recibido varios nombres pues, por la misma tradición cultural y la tradición oral de sus moradores y no ha perdido esa identidad. Cuando hablamos de los páramos, porque es el lugar más alto del estado Táchira. Allí vamos a encontrar el Pico del Púlpito con una altura de 3.912 metros sobre el nivel del mar. Esa es la parte más alta del estado Táchira. Son dos formaciones montañosas. Una está en el municipio Jáuregui y el otro está en el municipio Uribante. También se le da el nombre de Batallón porque en este lugar eran unas constantes batallas, reyertas, movimientos guerrilleros en la época de Juan Vicente Gómez y Cipriano Castro. Anteriormente lo dije que era el lugar donde se apertrechaban los movimientos guerrilleros y pre y postindependentistas para poder formar esos ejércitos y seguir avanzando hacia sus objetivos. También se le domina la negra porque la tradición oral se decía que todo el que fuera a pasar por esas montañas la iban a ver negra por el frío. Y Juan Pablo Peñalosa porque ese fue un combatiente contra Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez y ese personaje se atrincheró en esa zona. Ese era como su cuartel o su espacio donde constantemente peleaba y trataba de organizar sus ejércitos, pero nunca tuvo éxito. Fue un militar y fue un político también ligado al Táchira. Pero bueno, la historia lo dice que nunca pudo tener o lograr sus objetivos. Su principal atractivo son las lagunas de origen glacial. Las vemos allí en las imágenes, donde también hay muchos elementos folclóricos, además de sus bellezas naturales. En el caso de la Laguna Brava, dicen que cuando se hace mucha bulla y mucho ruido, la laguna se pone turbia y empieza a cerrarse en niebla. Y bueno, dicen que ya esa es una demostración de que la naturaleza está cargada de energías negativas y hace pues que las personas se asusten y se tengan que ir del lugar. Cosas como esa ocurren en estos lugares, que sería ya pues parte del tema cultural que lo vamos a hablar más adelante.